Since Bobby Fischer seems to have dominated the chess world today, I hear about him all over the place, we have chosen a candidate called Pamela Mann to challenge him. Since women's liberation has come, I think women can do almost everything a man can do, and why not chess? Well, Pamela, that may be all very well and good, but why topless? Well, basically, Bobby Fischer uses psychological warfare, and I have some psychological warfare of my own. Besides, it's very hot in here. Why not? What do you think of this topless gambit? I think it could be effective. One of the games Fischer lost early in the match, he lost because his mind wasn't on chess. It was on his legal problems. I think maybe we can distract him in our own way. Do you think you can get his mind off the game, Pam? Well, I'm going to try real hard. Bienvenidos todos nuestros seguidores. Aquí estamos para conmemorar dos efemérides muy importantes del mundo del ajedrez.
Ambas tuvieron como protagonistas a dos genios que no necesitan presentación, nada más y nada menos que a Boris Vasilievich Spassky, campeón del mundo por la Unión Soviética, y Robert James Bobby Fischer, desafiante por los Estados Unidos de Norteamérica. En primer término, hablaremos del famoso match del siglo, del cual se están cumpliendo 50 años. Acto seguido, se hará referencia a la revancha en 1992, hace exactamente 30 años. Para realizar este informe histórico que pondrá la lupa sobre cuestiones aún no resueltas o poco investigadas, hemos implementado la modalidad de preguntas y respuestas. Habiéndome tocado a mí el rol de guía entrevistadora y a Cristian de Luca como especialista el papel de consultante calificado. Así que comenzaremos las preguntas con este primer segmento sobre el match de 1972. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien aquí en Buenos Aires. Muy bien, yo acá desde Bogotá, Colombia. Muy bien. En principio quiero preguntarte por qué se le ha denominado a este como el match del siglo. Pues sabemos que han habido otros match muy importantes, como por ejemplo el de Capablanca Alekhine, para citar un ejemplo. Bueno, es interesante esa pregunta porque es cierto lo que tú dices, han habido grandes matches en la historia del ajedrez, principalmente también el de Capablanca y Alekhine, como tú bien mencionaste, que podría disputar ese título del match del siglo, pero creo que en este caso que nos toca comentar ahora, el match de Spassky y Fischer de 1972, confluyeron una serie de coyunturas históricas que son prácticamente irrepetibles, porque en ese momento estaba en boga en el mundo el asunto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, sabemos que ambos eran representantes de esos países. También tenía que ver con que la Unión Soviética representaba la maquinaria del ajedrez con su fábrica prácticamente de grandes maestros, con toda una política de Estado en torno a este deporte, y a la vez, por otro lado, contraponía, por supuesto, con Estados Unidos, que los ajedrecistas eran prácticamente amateurs, ¿no? La federación no les brindaba apoyo, pero también estaba el tema de lo que significaba el enfrentamiento de dos idiosincrasias, porque la Unión Soviética era, el campeón mundial Spassky, que la Unión Soviética representaba el trabajo sistemático, progresivo, en pos de la meta, que era principalmente, ¿no?, retener la corona mundial, todo un amplio apoyo estatal, una escuela de estudio muy profundo, a partir de los palacios de pioneros, bueno, del patriarca Mikhail Botvinnik, de Stalin, con su política de apoyo deportivo, y por otro lado, es una representación del comunismo. Intentar buscar la forma de mostrar el pensamiento superior del individuo soviético. Y por otro lado, Bobby Fischer representaba a Occidente, el capitalismo, el hombre solitario, autodidacta, un devoto religioso de este deporte, y bueno, ese choque yo creo que le dio una importancia sideral respecto a cualquier otro match, y por eso, bueno, cubrió prácticamente la prensa en todo el planeta. En ese momento fue el evento deportivo y el evento en general más importante del mundo. Ocupaba todas las primeras planas de los periódicos y en la TV y en todos lados. Bueno, eso en principio. Vamos a dejar para el resto de las preguntas el desarrollo. Bueno, hablemos un poquito de los protagonistas, de la sede y del tiempo en el que se desarrolló este duelo.
Comenzaría por la sede. La sede creo que también tuvo mucho que ver en esto, estuvo muy bien elegida, porque en ese momento había varias sedes en danza. Una iba a ser Buenos Aires, había propuesto de parte del Challenger, del retador de Fischer, se había propuesto Buenos Aires, se había propuesto también Belgrado, en la antigua Yugoslavia, pero finalmente, contra la sorpresa del mundo, se decidió por Reykjavik, en Islandia, que si lo miramos de esta manera es un lugar que fue sorpresivo, pero a la vez es digamos, una sede exótica, muy, muy rara, el país más septentrional del mundo, o sea, es decir, más al norte, Islandia, y además representa un poco el equilibrio, porque queda a mitad de camino entre Washington y entre Moscú. Entonces, es como que dirimieron en una especie de tablero virtual a través de una sede neutra, justo en el medio de ambos países. Bueno, Islandia es un país balcánico, por supuesto, con una geografía muy particular, decía los Balcanes. Se podría decir que en algunos tramos, algunos lo calificarían como paradisíaco, y bueno, con todo lo que tiene que ver los países nórdicos, ¿no? La calma y todo eso. Creo que fue una sede perfectamente seleccionada, y este match debe haber sido, sin dudas lo fue, el evento más extraordinario que tuvo Islandia en toda su existencia, deportivo, ¿no? Por eso es que, bueno, finalmente a Fischer, en sus últimos tiempos, le otorgaron la ciudadanía como islandés, porque fue quien puso a Islandia en el mapa mundial. Eso podemos decir de Islandia. Ahora, respecto de los protagonistas, aquí hay algo muy importante. Si me permites un minuto, que es lo siguiente. Siempre he comentado que en muchos matches por la corona del mundo ha habido algo que la gente no toma en cuenta, que es la diferencia generacional. Por ejemplo, cuando Steinitz y Lasker disputaron la corona en el siglo XIX, en 1894 y 1896, en dos matches, Steinitz tenía 32 años más que Lasker. Obviamente que ganó el más joven. Generalmente es así. Pocas veces ha pasado que ganen más veteranos, quizá en algún caso con Botvinnik, pero generalmente la juventud de la energía se impone. En el caso del match de Fischer y Spassky, igual, en esto sí podemos parangonar con el de Capablanca y Aliógin, ha habido prácticamente una igualdad generacional, porque en el caso de Capablanca y Aliógin los separaba nada más que 4 años de diferencia. Y en el caso de Fischer y Spassky son 6 los años que separaban. O sea, se puede decir que ambos se encontraban en la plenitud de sus fuerzas. En el caso de Spassky y en el caso de Fischer. Ninguno de los dos venía en declive, por el contrario. Y de hecho, hasta ese momento, el score personal entre ambos jugadores era de 3-0 a favor de Spassky, con varios empates. Es decir, Fischer nunca había podido ganarle a Spassky una partida oficial, que es el mismo caso también que sucedió en el match del 27, aquí en Buenos Aires, entre Capablanca y Aliógin, donde el retador, casualmente, Fischer era el retador y Aliógin era el retador, tampoco nunca había podido vencer a Capablanca. Bueno, se dio idéntica situación, y en ambos casos ganó el desafiante, que era el que nunca había podido ganarle previamente a su rival antes del duelo. Quizá ahí, ante la posibilidad del cetro ecuménico de conseguir la corona mundial, ellos se inspiraban y lograban reunir todas sus fuerzas, ¿no? Eso creo que es el dato significativo. El tema de la paridad generacional de ambos jugadores, cosa que no se ha hecho mucho énfasis. Cristian, sé que hubo una polémica muy comentada, o unas polémicas muy comentadas en las 2 primeras partidas. ¿Tú me puedes hablar sobre ello? Sí, cómo no, por supuesto.
Bueno, la primera fue, la primera partida, que a la vez es la primera polémica, fue de índole técnica, porque se debió a una mala jugada que hizo Fischer, quien llevaba las negras en esa partida, que fue muy criticada porque era una posición simple, donde evidentemente iban a empatar, resultaba muy fácil para Fischer forzar las tablas, el empate, no tenía por qué perder, y él hizo una jugada muy extraña, fuera de un jugador de su nivel, por supuesto, incluso de un jugador de menor categoría, con la cual terminó perdiendo al final. Entonces, empezaron a decir que había sido un error garrafal, que cómo podía ser que un jugador de la talla de Fischer cometa semejante disparate. Eso recorrió todas las planas, todos los artículos del mundo, los artículos técnicos, y a la vez el amarillismo de la prensa convencional, que también se hizo eco, diciendo que Fischer prácticamente había regalado la primera partida y con ello el honor de su país, porque esto también se llevaba a una característica patriótica, ¿no? Bueno, la realidad es que muchos especialistas, eso se analizó durante muchos años, ese final, y varios especialistas coincidieron, incluyendo al mismo Spassky, que también brindó su opinión. Esto está en un documental extraordinario que está en YouTube, que se llama La Guerra del Ajedrez. Spassky dijo que eso no fue para nada un error, que eso fue una actitud deliberada de parte de Fischer, que hizo adrede para intentar, en una posición muerta, en una posición que tenía un resultado previsible, que era el empate, buscar demostrar que él podía, sin miedo y de cualquier manera, intentar forzar los resultados. En ese caso le salió mal, pero determinó que a partir de ahí esa iba a ser su actitud en el match. Una actitud valiente y sin miedo, y que iba a forzar las consecuencias. Esto fue algo muy importante, porque Spassky, que era su rival, era el campeón del mundo y era un finísimo psicólogo, aparte de ajedrecista, no psicólogo de profesión, pero quiero decir, tenía una gran psicología del juego, interpretó el mensaje de Fischer a través de esa jugada. Por eso lo dijo después, en el documental, dijo, eso no fue un error, eso fue una actitud deliberada. Así que bueno, ese fue el incidente de la primera partida que culminó con la victoria de Spassky. Cuando Spassky se sienta frente a Fischer para disputar la primera partida del campeonato, sus intenciones son claras. Se trata de demostrarle al americano que él no se va a dejar aplastar como sus compatriotas y opta, por lo tanto, por un comienzo sólido. Al cabo de apenas 30 jugadas, los dos jugadores llegan a una posición simétrica. 2 alfiles de casilla negra, 6 peones igualmente repartidos a ambos flancos y los 2 reyes que se disponen a avanzar hacia el centro del tablero. En ese momento, el norteamericano decide desequilibrar bruscamente la posición. Utilizando su alfil, se come un peón del bando contrario. Basta ese simple movimiento para modificar por completo el paisaje, porque inmediatamente Spassky hace avanzar el peón contiguo, que como un cerrojo encarcela a la pieza enemiga. Al alfil, preso en la casilla negra, no le queda escapatoria, y el rey blanco no tiene más que ir tranquilamente en su busca. En la batalla, Spassky pierde 2 peones, pero ha ganado un alfil. La precisión del campeón del mundo se encarga del resto. Con la ayuda de su alfil y el rey blanco, va devorando uno tras otro los peones enemigos. Y en la jugada número 56, Fischer extiende su mano en señal de abandono. Por culpa de un desafortunado golpe de alfil, el americano acaba de morder el polvo por primera vez desde hace mucho tiempo. Spassky 1, Fischer 0.
El gran jugador alemán Lasker ya lo había dicho a comienzos de siglo. Arte, deporte, ciencia, poco importa todo eso. El juego del ajedrez es ante todo el enfrentamiento de dos egos, el cara a cara de dos mentes que lucharán hasta el límite. En la primera partida, Fischer no cometió ninguna sandez. Aquella fue una acción deliberada que no le salió bien. Esa es mi opinión. Posteriormente, los analistas demostraron que aquello podía haber terminado en tablas, incluso después de haber ejecutado ese desafortunado golpe de alfil. Me gustaría añadir una cosa. La pauta fundamental de Bobby Fischer durante el torneo era la de luchar por todos los medios para llevar la iniciativa. En la primera partida, pese a terminar perdiéndola, ya puso de manifiesto esa voluntad. Su obsesión durante el encuentro era demostrarle a Spassky que no le tenía miedo, que era capaz de jugar hasta el límite, que le atacaría sin cesar. Y después, en la segunda partida, continúo, directamente Fischer desapareció, se fue, no se lo veía por ningún lado. Spassky está en las fotos, se encontraba en el escenario prácticamente solo, leyendo una revista, esperando. Estaba el árbitro alrededor de él, Smith, famoso árbitro alemán, y lo dejó esperando. Estuvo 1 hora de tolerancia y finalmente le ganó por ausencia Spassky, con lo cual se puso 2-0 el match a favor de Spassky en las 2 primeras partidas. No se sabía por qué Fischer había desaparecido. Se dice que, bueno, había varios problemas, se quejaba de las cámaras de televisión, dice que las cámaras de televisión hacían un ruido que le molestaban, y aparte, ya de por sí la presencia de las cámaras le molestaba. Eso le generó problemas con el promotor de los derechos de televisión, ¿no? Chester Fox. Hubo una disputa mediante abogado, el famoso Ed Edmondson, el abogado de Fischer. Bueno, tuvo una cuestión compleja, que finalmente derivó en lo siguiente. El resultado del match, 2-0 para Spassky en las 2 primeras partidas, y el tanteador personal entre ellos, 4-0 o 5-0, si se quiere contar la partida por ausencia. Bueno, y entonces, ¿qué pasó a partir de la tercera partida? Bueno, a partir de la tercera partida, muchos esperaban que Fischer no aparezca más, o sea, se tejían 1000 hipótesis en la cual estaba todo el mundo de alguna forma en disputa, conspirando, los medios de ajedrez, los medios no ajedrecísticos, los noticieros, todo el mundo elucubraba hipótesis de qué iba a aparecer, qué iba a pasar con Fischer. Algunos decían que se había ido y no iba a volver nunca más. Otros lo buscaban desesperadamente. Bueno, se dice que hubo un mensaje de Kissinger, algunos dicen de Kissinger, que le dijo que no podía abandonar el match, que tenía que jugar por el honor de Estados Unidos, y Fischer lo tomó como un deber patriótico. Pero de todas maneras, eso es en la parte mitológica. Pero en la parte concreta, el abogado de Fischer, Ed Edmondson, llegó a un acuerdo para que retiren las cámaras de televisión, o sea, por lo menos que no las pongan tan encima. Eso para Fischer determinó una especie de triunfo moral, poder sacarse de encima las cámaras de televisión. Y después también consiguió que la tercera partida se dispute no en el escenario principal del match, sino en una sala contigua, en una pequeña sala donde había mucha más reserva, estaba fuera de la vista del público. Hay unas fotos de esa tercera partida, que fue una partida misteriosa, porque se disputó en otro lado que no tuvo nada que ver con el resto del match. Hay una pequeña serie de fotos, una viñeta de 4 imágenes públicas que refieren a eso. Y bueno, en esa partida, en la tercera del match,
Fischer logra ganar por primera vez en su vida a Spassky con negras y empieza a dar vuelta a la tendencia del match. Comenta Spassky de esa partida que se suscitó un problema entre Fischer y el árbitro del match, Lothar Schmidt, porque Fischer se empezó a quejar de manera muy vehemente y Lothar Schmidt lo quiso silenciar, pero no tuvo éxito en su misión. Y Spassky dice, yo me equivoqué, no debía haber permitido eso. Como campeón del mundo, tendría que haber dicho, bueno, basta, hasta aquí llegamos y retirarme. Como no lo hice porque me agarró en frío la situación, finalmente dejé pasar eso, pero me conmovió psicológicamente y perdí. Y a partir de ahí me di cuenta que había cometido un grave error, porque haber permitido eso influyó en el desarrollo posterior del match, que fue una tendencia apabullante de Fischer, donde empezó a ganar partida tras partida, como era su estilo, ¿no? Un campeonato del mundo se disputa sobre y fuera del tablero. El entorno, los detalles más pequeños, también forman parte del juego. Tras su derrota, el norteamericano contraataca en un terreno que le resulta conocido: la organización y las condiciones del juego. Se queja de las cámaras de televisión, pese a lo mucho que él había contribuido para que se diesen cita allí, y se niega a continuar en tanto que no las retiren. Cuando da comienzo la segunda partida, Fischer se encierra en su habitación del hotel y amenaza con regresar a América. Señor Fox, una de las principales quejas de Bobby Fischer contra sus cámaras ha sido que el ruido que hacen le molestaba. Si no es el ruido lo que está molestando al señor Fischer, ¿qué podría ser? De eso yo no tengo ni idea. A mucha gente le gustaría responder a esa pregunta. No creo que nadie pueda decírselo aparte de Bobby Fischer, y es posible que él tampoco pueda. Cristian, es cierto que la sexta partida fue toda una joya y el mismo derrotado, Spassky, se paró a aplaudir a Fischer. Bueno, sí, es cierto, la partida es una joya. La partida realmente yo creo que entra en el catálogo del arte ajedrecístico. Es de una simetría fabulosa, porque las jugadas de Fischer son tan perfectas que parecería, como se ha dicho alguna vez, que Dios guiaba con su mano las jugadas. Eran todas jugadas perfectas. Spassky, que era un jugador brillante, brillantísimo en el campeón mundial, no tuvo absolutamente nada que hacer. Digamos que Fischer jugó como hoy juegan los ordenadores más potentes, en una época en la cual no existían los ordenadores. Jugó realmente con un nivel superlativo, majestuoso. Es una verdadera joya la partida. La pueden, los que conozcan de ajedrez, de lo que son la técnica y todo, la pueden visualizar. Bueno, ha sido muy trillada, muy analizada por todos los grandes ajedrecistas del mundo. Incluso, digo más, aunque uno no comprendiera ajedrez, si uno no sabe nada de ajedrez y ve la partida, con tener una mínima noción de las formas geométricas y de la arquitectura, que es una arte clásica, puede disfrutar la belleza de lo que es la partida, así sin jugar al ajedrez. Y bueno, el tema de que Spassky se haya parado a aplaudir, es cierto que sucedió, pero no como lo cuenta la película, esta película que hicieron en el 2014 sobre el match. El mismo Spassky la criticó muy ácidamente, dijo que la película estaba muy mal, que no se parecía en nada a la realidad. Creo que se llama algo de... ahora recuerdo, Pawn Sacrifice, el sacrificio del peón. En esa película muestran que cuando pierde esa partida, Spassky se para
Spassky, que en el papel del actor era más alto que Fischer, y en la realidad Fischer era más alto que Spassky, por eso Spassky dijo no toma. Pero bueno, se para el actor y empieza a aplaudir a Fischer y se une el público. Así lo muestra la película. La realidad dice que fue al revés. Las crónicas de época dicen que fue el público el que empezó a aplaudir y Spassky se unió al público. O sea, fue al revés. Pero bueno, hay que comprender, a veces los ajedrecistas buscan que haya una verosimilitud histórica en las producciones cinematográficas que se han hecho de películas de ajedrez, y hay que comprender que es el cine. En el cine, por ejemplo, para la gente que no es entendida, tú no puedes, nosotros los ajedrecistas sabemos que para abandonar uno da la mano y bueno, abandonó, se termina la partida. Pero en el cine no puedes hacer eso, porque no es muy gráfico. Queda mejor volcar el rey, que la cámara lo tome en primer plano, y queda mucho más artístico y cinematográfico. Y los ajedrecistas dicen, pero no se abandona así en los torneos. Bueno, pero para el cine queda mejor, hay que hacer esa salvedad. Bueno, es verdad que Spassky recibía indicaciones técnicas desde Moscú y Fischer le hacían llegar órdenes políticas desde Estados Unidos. Bueno, lo de Fischer te lo comenté. Esto de Kissinger, se ha dicho que, bueno, hay muchas fuentes. Quizá no haya sido Kissinger, puede haber sido otro de alto rango dentro del gobierno norteamericano, pero de hecho que él recibió una llamada del gobierno norteamericano es cierto, porque lógicamente Estados Unidos, a ver, como la Unión Soviética concitaba en Spassky su elemento de propaganda con el ajedrez, también lo hacía Estados Unidos a través de Fischer. Estados Unidos, el gobierno, no Estados Unidos el país. Hay que hacer la salvedad. Un país tiene diferentes gobiernos. El gobierno de esa época,
el gobierno de Nixon, con Henry Kissinger como secretario de Estado, utilizó evidentemente, la imagen de Fischer, sus éxitos y su popularidad mundial como instrumento de propaganda, ¿no? Para decir, bueno, el ganador es de Estados Unidos, es el que nos representa, todo el mundo siempre quiere colgarse de las victorias, es lógico. La realidad es que la ayuda que la federación, ya no digamos el gobierno norteamericano, porque en ese caso era nula la ayuda hacia Fischer. La misma federación norteamericana, la ayuda fue exigua durante toda la vida de Fischer. Solamente al final, a partir del Internacional de Palma de Mallorca, fue que ahí la federación norteamericana empezó a moverse en el sentido de poder ayudar a Fischer, que de hecho compraron la plaza de Palbenco, que era el otro norteamericano, para que pueda entrar Fischer, que no había clasificado. Pero lo ha dicho el mismo doctor Reuben Fine, un gran ajedrecista norteamericano en los años 30, dijo que la Federación Estadounidense era una burla. Está el video donde lo dice y todo. Está en mi canal, dicho sea de paso. Y bueno, eso por el lado de Fischer. Sí, lógicamente trataron de utilizar su imagen, y lo hicieron. Y en el caso de Spassky, por supuesto, también recibió órdenes técnicas, o sea, sugerencias técnicas, y también órdenes políticas. Spassky fue citado al Comité de Deportes de la Unión Soviética, consultándoles, escucha bien, si Spassky podía asegurarles la victoria, de que él iba a ganar a Fischer. Y Spassky dijo, es una competencia deportiva, yo no puedo asegurar que voy a ganar. Lógicamente, los burócratas no eran ajedrecistas y se pensaban que, bueno, uno podía dar una respuesta elocuente sobre cosas que son imposibles de previsualizar, ¿no? Y sí, se dice que Spassky recibió, digamos, del equipo de analistas. Spassky tenía un equipo de analistas muy bueno, con Jeffin Geller, sobre todo, un ajedrecista extraordinario. Una jugada famosa que hace Spassky en la defensa siciliana, variante Gotemburgo, Spassky con las blancas, que es la famosa variante del peón envenenado que Fischer jugaba tomando el peón de B2, y Spassky hace un retroceso de caballo, que es una jugada formidable, de doble signo de admiración, que en ajedrez quiere decir una jugada extraordinaria, que recibió el premio a la mejor novedad teórica, que fue una jugada que llamó muchísima atención, con la cual Spassky ganó la partida, y se dice que esa fue una sugerencia que vino directamente desde Moscú, durante el mismo transcurso del match. Bueno, ¿es verdad que Bobby Fischer estaba asistido por un sacerdote? Sí, es cierto, eso es cierto. Y te voy a decir más. Yo tuve el placer enorme, es una de las grandes gratificaciones que me ha dado mi vida en el ajedrez, de conocer a ese sacerdote, que era un gran maestro de ajedrez muy importante, que era William Lombardi, quien había nacido en 1937 y murió, creo que por 2016, 2017. Tuve la suerte de conocerlo aquí en el Club Argentino de Ajedrez hace muchos años, en el año 94, cuando él vino a Buenos Aires por última vez. Y sí, bueno, en la película, para los que quieran ver esa película, Palm Sacrifice, ahí más o menos muestra un poco el rol que este sacerdote, que era por supuesto un ajedrecista profesional, hay que decir, no era un sacerdote solamente, era digamos, un pastor evangélico, en realidad. Pero era un ajedrecista profesional, un gran ajedrecista. De hecho, había sido campeón del mundo juvenil en 1957. Bueno, pero él tenía mucho ascendente sobre Fischer. Fischer le hacía mucho caso. Lo veía como una especie de hermano mayor, así. Habían estado desde muy pequeños juntos, era un poco mayor que Fischer, y entonces Fischer confiaba en él. En la película está exagerado el rol del sacerdote. Prácticamente que las cosas las determina como si fuese una especie de vidente y todo, pero hay que entender la cinematografía. La cinematografía no se ajusta a la realidad, muchas veces.
Lo hacen un poco más, por supuesto, magnificado, más exagerado. Pero es cierto, la asistencia de Lombardi creo que resultó muy importante porque Fischer no quería analistas. Fischer analizaba todo solo. Para él era muy difícil confiar en nadie. Y él confiaba en Lombardi. Entonces, yo creo que ese lugar que ocupó este gran maestro resultó muy importante. Muchas veces hacía de vocero de él ante la prensa. Cuando Fischer no hablaba, hablaba el abogado, Edmondson, o hablaba Lombardi en lugar de Fischer. Y bueno, Fischer depositaba en este sacerdote un gran caudal de su confianza. Cristian, ¿cuál fue el famoso problema de la mosca? Bueno. No, bueno, eso es algo menor, pero fue un incidente muy comentado. Tú sabes que al público en general... A ver, vamos a poner en contexto, ¿no? Esto no lo estaba siguiendo solamente... Hay que explicarle a la gente normal, vamos a decir. Esto no lo estaba siguiendo solamente el público ajedrecístico. Estaba todo el planeta siguiendo este match de ajedrez. Incluso los que no sabían jugar ajedrez. ¿Pero por qué? Porque la prensa hablaba todo el tiempo de esto. Era el gran tema del momento. Y además, Fischer tenía una popularidad, por ejemplo, como Elvis Presley o Muhammad Ali. Iba a decir Cassius Clay, me traicionó el subconsciente. Muhammad Ali, el gran boxeador. Entonces, el mundo estaba expectante, parecía que se dirimía una cuestión política más que una cuestión... Bueno, de hecho estaba sucediendo. Cada confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, así sea en el deporte, era considerada como una victoria de Estado. Era una cuestión política. Entonces, este match en ese momento fue el evento excluyente en el mundo. Y todo el planeta seguía esto. Entonces, claro, a la gente que no sabía mover las piezas, que solamente miraba a los jugadores digamos, con curiosidad, ver al americano excéntrico, solitario, ver a Spassky con todo su séquito de guardaespaldas de la KGB, le resultaba muy pintoresco. Y los medios tenían que hacer la comidilla, tenían que hacer un poco de notas de color para mostrar. Entonces, hubo un incidente que fue cuando Fischer empezó a ganar partidas, una tras de la otra. El equipo de los soviéticos no podía creer que Spassky estuviera perdiendo de esa manera. Decían que estaba como hipnotizado, como que no estaba jugando en su verdadero nivel. Lo dijo Geller, el analista. Dice, yo he jugado con Spassky durante más de 30 años en competiciones oficiales y jamás se comportó de esta manera. No sé qué le pasa. Está como ido. Dice, entonces empezaron, debe haber algún truco sucio de los americanos para influir sobre el campeón. Deben ser rayos X o algo así. Y entonces se hizo una acusación formal. Todo esto que estoy diciendo se plasmó en una carta que se entregó al comité de FIDE, al presidente de la FIDE, y bueno, tuvieron que atender el reclamo a los soviéticos y desarmaron todo no solamente que buscaron por las sillas y la mesa, si había algún aparato que Fischer tenía para influir sobre Spassky, sino que incluso desarmaron el plafón enorme de luces, gigantesco, porque tenían que atender esto, y un comentarista de esta prensa amarilla que te digo, hizo un comentario, valga la redundancia, muy pintoresco, que dijo, todo lo que encontraron fue una mosca. Increíble. Como diciendo que no había nada extraño, por supuesto. Sí. Una mosca con un micrófono o algo así, pero nada extraño. O con un arma de rayo láser, peor, con un arma de rayo láser, afectando directamente sobre Spassky. Absurdo. Bueno. Ok. El match fue ganado por Fischer, nada más y nada menos que 12,5 a 8,5. Culminó el 1 de septiembre de 1972. ¿Qué repercusiones tuvo ese resultado de este grandioso duelo? Bueno, las repercusiones lo podemos trazar en una especie de pirámide, ¿no?
tenemos las repercusiones generales y después lo que afectó a cada uno de los protagonistas. En lo general, se podría decir que, como te decía antes, fue un triunfo de Estados Unidos, un triunfo que se tomó como algo de Estado, por lo menos en lo que a la prensa refiere, no en lo que al gobierno norteamericano refiere. Ahora te voy a mostrar cuál fue la diferencia. Pero sí, Estados Unidos lo tomó como un triunfo, era la primera vez desde que la Unión Soviética tenía el cetro mundial en su poder, desde el año 1948 con Botvinnik. Antes había habido campeones rusos, ¿no? Como por ejemplo Alyoshin, que bueno, específicamente cuando ganó el título mundial no era ruso, sino que representaba a Francia, pero esa es otra cuestión. Hubo un campeón como Alyoshin, pero a partir de Botvinnik, en 1948, la Unión Soviética consiguió el título, y a partir de ahí los campeones habían sido solamente soviéticos. No había habido ningún otro país. O sea que esta derrota no solo significaba romper la hegemonía soviética en el deporte en el que los soviéticos tenían la supremacía mundial incuestionable, esto era romper con esa hegemonía, sino que además, lo más grave era que lo había hecho un norteamericano, con todo lo que, o un estadounidense, como se diría, con todo lo que eso simbolizaba, ¿no? Así que se puede decir que en la repercusión general fue un gran triunfo de Estados Unidos. Ahora, en lo que refiere a los protagonistas, bueno, por supuesto el perdedor lleva la peor parte. Spassky, digamos, no voy a decir que fue maltratado en la Unión Soviética, como sus colegas que habían perdido antes que él, Petrosian y Taimanov, que esos sí fueron muy maltratados. Spassky, por su estatus de ex campeón mundial, digamos que no la llevó tan mal en ese aspecto, pero sí lo acusaban de haber perdido, de haber perdido la corona ante Estados Unidos. Le empezaron a hacer un vacío, lo empezaron a ignorar, perdió privilegios, por supuesto, y todo eso lo llevó a que pocos años después, en 1976, él emigró hacia Occidente, hacia Francia, con su esposa, a quien conoció en la embajada francesa en Moscú, ¿no? Era una diplomática la embajada francesa. Bueno, y en cuanto a Fischer, bueno, Fischer, por supuesto, llevó las de ganar, fue el campeón aclamado, la historia lo va a recordar siempre como el 11º campeón mundial y probablemente el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Eso está discutido, pero en el top 3 está seguro. Pero realmente quedó en evidencia que fue una utilización política cuando, a la vuelta de Islandia, él regresa a Estados Unidos y él pensaba que lo iban a recibir en la Casa Blanca. Era lo menos que se merecía. Imagínate un deportista estadounidense que derrota a la Unión Soviética solo. No tiene en ningún otro deporte. Lo que ha hecho Fischer realmente no tiene parangón en ningún otro deporte. Un hombre solitario que estudia un sistema solo y derrota a un imperio como la Unión Soviética. No ha habido un caso similar en ningún otro deporte. Entonces él esperaba mínimamente que lo reciba el presidente de Estados Unidos, o sea, pero no, tuvo una recepción menor. Lo recibieron apenas en la alcaldía de Nueva York. Él asistió, y bueno, pero él quedó muy, muy decepcionado. Esto se lo comentó a su asistente, el gran maestro argentino Miguel Quinteros, que él estaba muy decepcionado. Ya ahí, inmediatamente terminado el match, comienza la decepción de Fischer con su país, con Estados Unidos. Así afectó a los protagonistas esto. Increíble esto, porque más que un duelo deportivo, terminó siendo un duelo político, ¿verdad? Y que claro, Fischer hubiera ganado ese match y lo recibieran de esa manera, pues muy triste, ¿no? Y sí, fue un desaire, fue un desaire.
fue un duelo político, geopolítico, un duelo de ideologías que en ese momento imperaban en el mundo, el capitalismo contra el comunismo, significó muchas cosas. Por eso Kasparov ha dicho que lo que sucedió en el año 1972, lo dijo el mismo Kasparov, frente a la tumba de Fischer, también está el video, está en mi canal, dijo que es irrepetible, que el ajedrez tocó su pico más alto. ¿Pero por qué? Porque fue más allá de lo que pasaba en el tablero. Trascendió las fronteras del deporte, saltó por encima del deporte, cosa que casi nunca pasó con el ajedrez, ¿no? Bueno, luego de eso, Fischer, que en ese entonces tenía 29 años, no volvió a jugar nunca más ajedrez de manera oficial por 20 años. Queremos saber por qué sucedió esto. ¿Tú consideras que fue una tragedia, como han comentado muchos, que Bobby Fischer desapareciera del mundo del ajedrez? Bueno, son varias preguntas en una, espero acordarme todas porque... Bueno, a ver, Fischer a los 29 años dejó de jugar. Claro, eso lo podemos decir hoy, pero en ese momento no se sabía que Fischer iba a dejar de jugar a los 29 años porque bueno, él siguió, él a partir de ahí ostentó el título mundial y se estaba preparando para el siguiente match del año 75. Y bueno, es cierto que en esos 3 años, que pasó del 72 al 75, él no disputó ningún torneo, eso es cierto. Él consideraba que un match mundial merece una preparación total, o merecía una preparación total, y por eso, bueno, no había participado en los torneos. Entonces, ¿qué se puede decir? Si lo considero una tragedia, yo tengo un punto de vista muy personal respecto de esto. El mismo Kasparov ha dicho en ese video que referencié recién, frente a la tumba de Fischer, el 9 de marzo, día de nacimiento de Fischer de 2014, Kasparov dijo que fue una gran tragedia para el mundo del ajedrez que Fischer abandonara tan joven. Yo creo que él lo ve... Kasparov es obviamente una mente, una luminaria, es una mente superior, no solamente en ajedrez, sino en muchas otras cosas. Lo demuestra ahora con el análisis de esta situación geopolítica de invasión que sucede en Ucrania, ¿no? Permanentemente, o sea. Pero, sin embargo, yo disiento, con todo respeto y modestamente, con Kasparov, porque creo que puede ser que desde el punto de vista ajedrecístico el mundo se privó de seguir viendo a Fischer. Que tampoco creo que haya sido decisión enteramente de él. En el año 75 pasaron cosas muy raras con el tema de su desafiante, de Karpov, cómo presionó la Federación Soviética a la FIDE para que le quiten el título a Fischer. O sea, no es que Fischer también no quiso jugar nunca más. Fischer impuso sus condiciones, algunos dicen que eran inaceptables, Fischer dice que no, es medio raro, pero bueno, la Federación Soviética presionó sobre la FIDE. O sea, digamos que lo retiraron un poco de una manera, no es que se retiró solamente. Pero yo creo que desde el punto de vista de la trascendencia del legado de Fischer para los tiempos, yo creo que se retiró perfectamente, perfectamente. O sea, el hecho de que Fischer se haya ido del ajedrez a los 29 años me recuerda a la tragedia de otro americano, de otro estadounidense, James Dean, quien murió, el famoso actor, que murió en un fatal accidente de automóvil a los 24 años, y precisamente esa muerte abrupta en la flor de su vida, en la juventud total, lo inmortalizó como un ícono a James Dean, el ícono cultural, el ícono de la juventud perpetua, de la juventud eterna, es un ícono cultural. Bueno, Fischer, al haberse retirado también en el momento exacto, haber desaparecido, haber derrotado a todos, porque no le quedó ni un rival en pie. No solo que los derrotó, sino que además los aplastó, y desaparecer, o sea, llegar al final, porque no tenía más nada que conseguir. Era imposible mejorar esa performance. Todo lo que hiciera después iba a ser peor. Iba a ir
en decadencia. ¿Por qué es inevitable? Porque el tiempo es implacable. Nadie es joven para siempre. Eso es así. Entonces a mí me parece que la imagen de Fischer quedó perpetuada en el retiro en el momento perfecto. Perfecto. Incluso, ya que después vamos a hablar en la segunda parte del match del 92, que fue el regreso, eso creo que hasta ese regreso incluso tiñó un poco ese retiro perfecto del año 72. Obviamente que Fischer regresó por motivos económicos en el 92. Eso fue el factor principal, más allá de lo que se diga. Pero si no hubiese regresado, hubiese quedado perfecto, inmaculado en el año 72, porque no tenía absolutamente nada más que lograr. Esa es mi impresión, la impresión y la conclusión que he sacado a lo largo de tantos años, ¿no?, de evaluar esta situación. Muy bien, entonces damos por finalizado este bloque, agradeciendo a Cristian De Luca y presentando una pausa para deslizarnos hacia el siguiente segmento. Muchas gracias. Para Kissinger, aquella era una oportunidad demasiado hermosa. Fischer le ofrecía la posibilidad de derrotar a los soviéticos en su propio terreno. Los Estados Unidos, un país en el que prácticamente nadie juega al ajedrez, se apasiona súbitamente por el juego, y Fischer se deja convencer de la importancia que tiene su papel. A su llegada a Reykjavik, declara ante los periodistas: he comprendido que los intereses de mi país estaban por encima de los míos.
En menos de 4 horas, 2 hombres inclinados sobre un tablero van a replantear el futuro del mundo. Escuchen las declaraciones que ha suscitado este nuevo enfrentamiento. Este campeonato del mundo es la partida del siglo. Se trata del mundo libre enfrentado a esos mentirosos, traidores e hipócritas rusos. Una frase que no es mía, sino del norteamericano Bobby Fischer, el aspirante a derrotar al actual campeón del mundo, Boris Spassky. Cuando el 1 de septiembre Bobby Fischer ganó la 21ª partida del torneo, se convirtió en el 11º campeón mundial de ajedrez. Igualmente importante, se convirtió en el primer americano y el primer neoyorquino que conquista el título. Mucha gente se ha traído muchas cosas de vuelta a Nueva York, pero nadie había regresado con un título mundial de ajedrez. Y lo que es más, Bobby Fischer ha llevado el juego a millones de personas. América ha descubierto un nuevo juego, un juego que muchos de nosotros pensábamos que estaba fuera de nuestro alcance. Señor alcalde y amigos, en primer lugar, quiero desmentir un malicioso rumor que ha empezado a circular por ahí. Creo que se lanzó desde Moscú. No es cierto que Henry Kissinger me llamase durante el torneo para decirme las jugadas. Nunca pensé que vería el día en el que el ajedrez ocupase las portadas de los periódicos aquí, aunque solo haya podido encontrar un párrafo en el Pravda. Supongo que la culpa es mía. Todo depende de quién gane. Muchas gracias. Battleground was a chessboard, and he was the American warrior who brought the Russians to their knees with his mind. But there were no homecoming parades for this Cold War hero because nobody could find Bobby Fischer. Bobby Fischer has been, for the last 20 years, worried about being either assassinated or poisoned by the KGB. How did he vanish? Where did he go? Now it can be told as we follow his trail from a strange religious group to a jail cell to fluff houses. Joins me to unravel the mystery of the missing 20 years in the life of a chess king. Whatever happened to Bobby Fischer? It is, I understand, Krista, a bizarre story. It is bizarre, Geraldo, thanks. At the center is one of the most unlikely American heroes of the past few decades, a Cold War veteran who sought no medals for his achievements, only obscurity. The elusive Bobby Fischer seemed to vanish from the face of the earth. Today, it seemed that might change. Cameras caught Fischer moving around Belgrade as headlines around the world announced he'd signed a contract to play a $5 million exhibition rematch with his old Russian rival from Iceland, Boris Spassky. Seed in the tortured fields of Yugoslavia and on the championship master's checkered board, the chess world was shaken today with news that an old legend lives, apparently ready to risk himself in public again. Bobby's back. Bill Blakemore, ABC News.
and finally corner the elusive Chess King. It's being modestly called the World Chess Revenge Match of the 20th century. And if the rematch is anything like the original, it won't just be the closed world of chess which will watch fascinated. At today's news conference, questions were demanded in advance. The answers less than expansive. Number 3, do you feel that your chess has improved over the past 20 years? Well, we'll see. So tomorrow the match will start in the picturesque but unlikely setting of Montenegro, a relatively peaceful part of war-torn Yugoslavia. UN sanctions effectively banned such events. Fischer said today he didn't believe in the UN. What is your view on the war in Yugoslavia? I think I'll pass on that one. I think this question is too difficult for me. I prefer to receive very simple questions. But with Bobby Fischer across the table, nothing will be simple. Bueno, continuamos con la segunda parte, donde hablaremos del retorno de Fischer en 1992. Bueno, Cristian, ahora toca presentar la revancha entre Fischer y Spassky, correspondiente al año 1992. Veo que habrá tienes barba como Fischer en aquella revancha. Bueno, sí, en efecto, me pareció acorde a ilustrar de esa manera porque justamente en el retorno de Fischer, hace 30 años, nos sorprendimos cuando vimos a una persona barbada, ya con sobrepeso y bueno, ciertamente un poco calvo. Bueno, habían pasado 20 años, ¿no? Desde el match del siglo del 72, así que era evidente. Quise ilustrar de mejor manera ese recuerdo. Cuéntanos ahora cómo apareció esta noticia en 1992. Bueno, ese es un recuerdo que voy a decir personalmente cómo lo viví. El 26 de julio de 1992 salió la noticia en El Mundo y a mí me tocó ir a comprar un periódico, el periódico de mayor tiraje aquí en Argentina. Tengo todavía la tapa guardada, después la vamos a exhibir, como todos los días, y bueno, encuentro en portada la noticia: Fischer vuelve al ajedrez. En la portada completa del diario, o sea, no en el segmento deportivo, sino que era una noticia prácticamente de interés general, más allá del deporte. Y bueno, me conmocioné porque sabía que era algo que el mundo del ajedrez estaba esperando, lo esperó durante más de 20 años, y en ese momento no conocíamos los entretelones, porque bueno, la información no corría como hoy día con internet y todo eso, pero más adelante pudimos saber que ya en julio se habían hecho las tratativas para lograr que retorne al ajedrez, y hubo toda una puja por ver quién era el financista del match, y bueno, finalmente se consiguió una bolsa que fue un récord, que después seguramente vamos a seguir hablando, pero básicamente fue algo conmocionante y que bueno, que en ese momento fue noticia de índole mundial. ¿Es cierto, Cristian, que una joven mujer, también ajedrecista, fue la que logró que Fischer retornara al ajedrez? Así es, en parte, diría yo. La joven en cuestión es o era en ese momento, o sigue siendo, porque vive, Zita Ramzanchi, que era una joven húngaro-estadounidense. Y bueno, en ese momento se promocionó mucho de que ella tenía 19 años, de que había sido el motivo esencial del retorno de Fischer al ajedrez. Pienso que también, lógicamente, Fischer estaba muy apretado en cuanto a sus finanzas, tanto tiempo fuera de su carrera profesional, prácticamente lo obligaron a tener que trabajar, como se diría entre comillas, y bueno, y él aceptó esto porque era una bolsa importantísima, hasta ese momento la más importante de la historia. Y bueno, ella tuvo mucho que ver también, de alguna manera también lo conectó con ciertas personas que estaban en la organización,
De hecho, estaba ahí también el organizador de la Olimpiada de Novi Sad, del año 90 en Yugoslavia, que también participó en la puja y todo para lograr ser el promotor, el sponsor, ¿no?, del match, junto con un financista muy importante. Pero bueno, sí, se puede decir que sí. Y esta chica, quisiera decir, Sita Ramzanchi, dio la casualidad que en ese momento, esto estamos hablando de septiembre, ya cuando empieza el match, septiembre del 92, un mes después, en octubre, ella viene justamente a Buenos Aires, aquí a mi ciudad, ¿no? Y claro, estaban todos los periodistas tras de su persona, a pesar de que era una jugadora, digamos, no muy importante, era una jugadora promedio, pero claro, el hecho de haber sido el nexo para que Fischer vuelva al ajedrez la hizo concentrar la atención de todo el periodismo. Y aquí en Buenos Aires se disputaba el Mundial Juvenil, ella vino como representante de su país, y bueno, fue todo una algarabía, estar, ver qué hacía, si podían sacarle alguna palabra sobre Fischer, pero bueno, después del match, la figura de Sita se esfumó, desapareció, de hecho, la relación con Fischer no continuó y quedó en la nada. Pero digo que en parte, sí, ella tuvo que ver, pero también, lógicamente, el tema financiero de Fischer. Sí, ya que mencionas el tema financiero, esta bolsa fue de $5 millones, una cifra jamás vista hasta antes en ese deporte. Cuéntanos un poco más del patrocinador y de todo este tema de la bolsa. Así es un asunto muy importante, creo que es muy relevante el tema de la bolsa, porque en esos momentos ni siquiera el campeón del mundo, Garry Kasparov, había obtenido una bolsa similar en cuanto, bueno, a un monto que para el ajedrez se consideraba estratosférico, $5 millones. ¿Cómo fue posible esto? Digamos que quien financió el match era un banquero yugoslavo de nombre Jezdimir Vasilievich. Tenía, digamos, una serie de bienes muy importantes, lógicamente, buques petroleros, tenía un banco, tenía un canal de TV, y bueno, los fondos de todo eso no eran muy claros, al punto que con los años, mucho tiempo después, ya por el año 2009, él fue juzgado y finalmente fue de alguna forma condenado por la justicia, obviamente por evasión y defraudación. Él le hizo una defraudación de carácter piramidal ya mucho tiempo después, en el año 2009, por lo cual fue juzgado a prisión, pero escapó y finalmente no fue preso. Pero en ese momento todos sabíamos que $5 millones no era una bolsa normal. Fischer propuso, en principio, esto siempre según el gran maestro Naidorf, información de la época. Yo leía las columnas sabatinas de Naidorf en el periódico Clarín. Fischer propuso dividir la bolsa en partes iguales, pero finalmente no fue así. Pero la propuesta de Fischer había sido esa, dividir las bolsas en partes iguales independientemente de quién ganara el match. Así que bueno, eso también muestra lo que era Fischer, ¿no? Humanamente, en ese aspecto que muchas veces lo hemos destacado. Sí, dime qué más. Bueno, introduzcámonos ahora en el duelo como tal, en el contexto de la época, en los matices publicitarios, en las curiosidades, en las anécdotas. Cuéntame un poco de eso, Cristian. Bueno, si me permites, voy a refrescar un poco la garganta, porque aquí hay que hablar bastante, porque imagínate lo que era el retorno de Fischer. Desde el punto de vista publicitario era todo. Fischer fue un hombre que trascendió a su deporte, que estuvo por encima del ajedrez, que se convirtió en una celebridad mundial, más allá del ajedrez, ¿no? Y entonces, bueno, esto adquirió
la cobertura del match adquirió ribetes infrecuentes en lo que era un match de ajedrez. Muchísimos periodistas de todas partes del mundo, corresponsales que ni siquiera eran deportivos en muchos casos, y además la época, el contexto de la época, como tú mencionaste, era verdaderamente particular, porque veníamos recién saliendo del comunismo, la Unión Soviética se había desintegrado el año anterior, 3 años antes había caído el muro de Berlín, y en Yugoslavia, precisamente en el lugar donde se disputaba el match, sucedía todo el tema de la guerra de los Balcanes, y Fischer, cuando el match empieza, él hace la conferencia de prensa junto con Spassky y Vasilievic el 1 de septiembre de 1992. Bueno, en ese momento, Sveti Stefan, que era una isla hermosa, paradisíaca, se encontraba a 200 kilómetros de la ciudad sitiada de Sarajevo, por lo tanto era zona de conflicto declarada por la ONU. Entonces recibe una carta del Tesoro norteamericano, ahí en plena conferencia se la entregan, donde lo conminan a que abandone la idea de disputar el match ahí, le advierten que si disputaba el match en zona de conflicto iba a ser sancionado, y entonces Fischer, estoy hablando justamente el 1 de septiembre del 92, en algo que pasó a ser un hecho después histórico, frente a cámaras escupe la carta del Tesoro norteamericano, lee así, dice, me dicen que si disputo el match, dice, voy a ser sancionado, etcétera, etcétera, dice, durante 20 años estuve en la sombra, dice, y nadie se ocupó de mí, no le importó, así que esta es mi respuesta al Tesoro norteamericano. Y hace así, escupe la carta, la dobla y la guarda, ¿no? Bueno, era todo un contexto, como te dije, muy importante por la política, el tema geopolítico de la época, y además porque Fischer era un personaje que daba mucho para escribir en los tabloides, porque su personalidad excedía a lo que pasaba dentro de las 64 casillas, ¿no? So this is my reply to their order not to defend my title here. That's my answer. Yeah. Y después hubo muchas particularidades durante el match. Recuerdo, por ejemplo, una historia que contaron. El match, por supuesto, se jugaba en un lugar hermético, sin sonido, y en un momento, ante un silencio sepulcral en una de las partidas, Fischer dice que había un sonido que lo molestaba. Entonces, el árbitro intenta averiguar. El árbitro era el mismo árbitro del match del 72, del famoso match del siglo, Lothar Schmidt. Se eligió al mismo árbitro, ¿no?, que los había arbitrado en el 72. Y entonces buscan, y no encuentran el sonido. Entonces rastrean todo el edificio, y en uno de los pisos, en un cuarto, había un sujeto mirando la TV. Y no podían creer que Fischer, desde el escenario de juego, haya escuchado, con un oído tísico, haya escuchado ese sonido. Era algo
increíble. Eso demostraba, bueno, la capacidad de concentración prácticamente sobrenatural que tenía Fischer. Y bueno, algo muy que vale la pena destacar era que Fischer solicitó que el match sea, más allá de que era un match oficioso, no era un match oficial, que sea rotulado como Campeonato Mundial de Ajedrez. Entonces en el escenario decía World Chess Championship, porque él decía que a él nunca le habían quitado la corona, por lo tanto él seguía siendo el campeón mundial de ajedrez. Esas son cosas particularísimas. Y lo último que puedo decir, así que me viene a la mente, que quizá no mucha gente lo sabe, antes de que comience el match, había una periodista, creo que británica, Katie Forbes, que había sido ajedrecista, maestra internacional, un nivel bastante bueno, 2200 de ranking, ¿no? Y bueno, lo siguió Fischer, por supuesto, con toda la admiración, ella era muy joven, y le pidió jugar una partida a Fischer. No existe ninguna partida, no existía ninguna partida, Fischer nunca había jugado con una mujer. Bueno, al final Fischer acepta, la anécdota es muy curiosa porque dice que jugaron en una ronda de bailarines y que él la invita a jugar en serbo-croata bajo la ronda de bailarines, cosa que era un poco extraño, pero el hecho es que la partida se juega, la partida ganó Fischer fácilmente en 27 jugadas con piezas negras, pero alguien la registró y esa es la única partida de Fischer contra una mujer en toda su vida que jugó. La partida está registrada, creo que en Chessbase está, en Chess Games, no sé si está, pero habría que buscarla, creo que está. Es Katie Forbes con blancas contra Fischer con negras. Bueno, la vamos a colocar también en el video para que se vea. Everyone has their own opinion of Bobby Fischer. Bobby Fischer is the sort of artist and genius that you don't need to talk to him. You can work with him through silence, you know, that's what is interesting with him. We can talk through mind to mind. Of course he talks, he jokes, he's a human being. He's a mortal sometimes, you know, but in reality he's an immortal because he's a genius. I think it's great to see the guy. I mean, for so many years people have been talking about it. For me it was like a person who didn't exist. I never seen him. In 1972 when he played for the last time, I wasn't even aware of his being around. Bobby Fischer. Perfectionist. I want to see the hall. Or prima donna. Genius or madman. Charmer. Or bore. His government, which supports him and helps prearrange matches. Born in Chicago in 1943. His parents split up when he was 2. His father was never heard of again.
At the end of the 40s, his mother, Regina, enrolled for a medical course at New York University, but a social system. In the wake of his defeat, the ethos of the Soviet state began to be questioned as never before. Over the years, it began to crumble, and finally fell apart. Finally, after many false alarms, it was a 19-year-old Hungarian chess player, Zita Raiksani, who brought Fischer back to chess. Do you think he's still as handsome now? What do you think? Well, it's hard to see because he's got that, he's got the hat on. Zita wrote to him in California, and he invited her to visit. As a result of their meeting, Zita rushed off to arrange Bobby's comeback in alliance with a fellow Hungarian chess organizer, János Kubát. Kubát found a sponsor prepared to supply what FIDE could not. So who was this miraculous Maecenas, offering a $5 million purse and Fischer's dream match conditions? Here he is, the mysterious Serbian tycoon and man of destiny, Yezdimir Vasiljevic, owner of the private Yugo-Scandic Bank. Bueno, Cristian, ya que mencionaste en algún momento ese tema técnico, aunque no es la parte central de ese documento, me gustaría saber de este aspecto, cómo resultó en el match de aspecto. Bueno, como decimos siempre, nuestros videos, nuestros documentos no hacen hincapié demasiado en el tema técnico, porque si no tendríamos que poner un tablero, analizar. Hoy utilizan mucho, bueno, todos los módulos, el Stockfish, todo eso, y no es nuestro interés porque además son partidas muy analizadas desde hace muchísimos años y no creo que sea lo novedoso. La tarea del investigador siempre es aportar novedades, cosas que la gente no sepa. Las partidas están analizadas por cientos de maestros, no vale la pena. Pero, haciendo un repaso somero, por encima, sí puedo decir, todo esto por los recuerdos, porque lógicamente seguí el match, las 30 partidas, lo seguí con devoción. En ese momento reproduje, yo seguía día a día, compraba el periódico y venía la partida del día, que, bueno, la primera partida fue el 2 de septiembre de 1992, al día siguiente de la conferencia de prensa donde Fischer escupe el documento. Bueno, la partida fue maravillosa, todo el mundo esperaba ver cómo Fischer jugaba después de 20 años y resulta que Fischer jugó extraordinariamente bien, una gran partida, fabulosa, con mucha energía como antes, y parecía que los 20 años no habían pasado, era algo extraordinario, todo el mundo quedó sorprendido, todo el mundo lo recibió con mucho elogio. Después, bueno, fue declinando un poco el nivel de Fischer, al punto que para la quinta partida Spassky se pone arriba, por 2 partidas ganadas, 1 perdida y 2 tablas. Pero bueno, después Fischer comenzó a remontar, después Fischer gana 2 partidas, se pone 3-2 con varias tablas, y de allí hasta el final del match, que culmina el 5 de noviembre, con, creo que eran 10 partidas ganadas para Fischer, sí, 10 partidas para Fischer, 15 tablas y 5 partidas ganadas para Spassky. O sea, Fischer ganó 10-5 y 15 tablas. Es decir, el match duró 30 partidas. Fue mucho más extenso que el del año 72, que había durado 21 partidas. Y además, otra cosa que recuerdo es que desde el punto de vista técnico fue bastante interesante, porque pese a que dicen que, lógicamente, por una cuestión de edad, los jugadores habían perdido digamos, sus capacidades, era algo lógico. Fischer tenía 49 años y Spassky tenía 55. Se dieron partidas muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo una que duró cerca de 90 jugadas, donde hubo 4 sacrificios de dama que no podían ser aceptados porque todos terminaban en una situación de rey ahogado. Y esa partida terminó en tablas, luchando ambos maestros durante 9 horas. También, por ejemplo, bueno, hubo algunas novedades. Hay una partida con negras que Fischer desempolva, o sea, vuelve a traer después de muchos años una variante que estaba en desuso, que no se jugaba en la defensa Benoni. Y el antecedente era del gran maestro Fingeller, una partida que había jugado con piezas negras justamente contra su coterráneo.
Leonid Stein, ambos de Ucrania, justamente con Ucrania con la situación que está padeciendo hoy día, ¿no? Y cuando era la Unión Soviética. Bueno, en los años 60, Geller había jugado esa partida con negras, esa variante, había ganado de manera contundente, bien al estilo de Geller, y durante muchos años nadie le prestó atención. Era una variante muy interesante, muy agresiva, con piezas negras. Y Fischer ganó porque sorprendió a Spassky, porque Fischer sí le prestó atención y sorprendió a Spassky y ganó también de manera contundente. Entonces, Naidorf hizo el siguiente comentario en Clarín. Dice, le digo a Kasparov que tenga en cuenta que Fischer se acuerda de todo y nunca se olvida de nada. Así que, bueno, era algo increíble, toda la mística también que rodeaba el match, ¿no? Y bueno, básicamente lo técnico que puedo decir es todo eso. Bueno, sí hubo algunos errores, hubo una partida que Spassky defecciona de manera muy clara, que pierde en 21 jugadas una Ruy López porque, bueno, cuelga una posición. Era lógico, Spassky tenía 55 años, ya estaba en el puesto, creo que 102 del mundo, no era su esplendor, lógicamente. Pero bueno, creo que el match técnicamente fue muy aceptable, pese a 20 años de no jugar para Fischer, ¿no? Es sorprendente cómo después de tantos años la genialidad de Fischer perdura y también la condición física para tolerar una partida de 9 horas, ¿no? Es sorprendente todo. Sí. Bueno, ¿y qué opinaron los ajedrecistas de la época, los mejores ajedrecistas del mundo sobre ese match? Bueno, en la época la opinión generalizada fue bastante elogiosa. Todos tenían en cuenta de que Fischer no iba a ser el mismo de 1972, eso era algo absolutamente lógico,
pero tampoco esperaban que juegue tan bien, y jugó muy bien. Y bueno, eso, su nivel de juego, después de tanto tiempo, unido también al carisma que Fischer tenía, lo que representaba Fischer, a la historia, así, hizo que los comentarios fueran en general bastante favorables y muy elogiosos. Todo el mundo hablaba bien de Fischer por ese momento, excepto, por supuesto, por obvias razones, Kasparov. Kasparov había sido atacado por Fischer en entrevistas, bueno, que se hicieron, no entrevistas, sino charlas informales, donde Fischer decía que todos los matches entre Karpov y Kasparov del año 84, 85, 86, 87 y 90 habían sido amañados, o sea que habían sido arreglados, y no solamente que habían sido arreglados en cuanto a resultados, sino que habían sido arreglados jugada por jugada, o sea que cada partida seguía un guión, lo cual es, a ver, más allá de lo que Fischer piense, creo que por ahí en ese caso era algo más antojadizo de Fischer, ¿no? Parece un poco difícil poder arreglar match tan extenso jugada por jugada, parecía algo demencial. Pero bueno, de alguna manera le quitó validez, dijo que los rusos arreglaban todo, y bueno, Kasparov no se podía sentir a gusto, entonces le devolvió el guante diciendo en el match del 92 que el juego de Fischer le parecía muy pobre, que ya le daban pena, que Fischer y Spassky parecían dos jubilados, bueno, y un montón de cosas que son muy comunes cuando existen estas rivalidades. Además, se hablaba en ese momento de que Fischer iba a proseguir su carrera en ajedrez y probablemente uno de los, o seguramente uno de los futuros rivales iba a ser el mismo Kasparov, ¿no? Bueno, sí, Kasparov, como decimos aquí en Colombia, se sacó el clavo. Estaba Exacto. ardido y se sacó el clavo porque pues tampoco es tan cierto que Fischer hubiese perdido su brillantez, ¿no? Bueno, sabemos que ese no es, todos tenían claro que ese no era un match oficial, pero ¿cómo se pronunció la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, al respecto? ¿Qué opinó sobre ese match? Sí, lo que tú dices es cierto, no fue un match oficial, sino que más bien fue un match oficioso. Sucedió algo también muy gracioso, porque en ese momento el organizador de Linares, el famoso Luis Rentero Suárez, había promovido un match entre dos de los mejores jóvenes de esa época, que eran Anand e Ivanchuk, con la idea precisamente de dar un golpe publicitario. Lo promocionaba como el match del Campeonato del Mundo del año 2000, como digamos un anticipo, algo digamos futurista. Lo hemos hablado hace poco en un video que hicimos con Lincoln Lucena, ¿no? Que él me comentó porque él estuvo como árbitro auxiliar en ese match. Entonces Rentero esperaba dar un gran golpe de efecto con ese match y justo, sin saberlo, aparece Fischer y entonces el match de Rentero con toda la inversión y todo lo que había hecho quedó absolutamente opacado a un costado, nadie le prestó atención, fue minimizado absolutamente por el regreso de Fischer que copó todos los titulares de los diarios y eso fue un detalle muy gracioso. Pero, digamos, desde el punto de vista de la FIDE, como te decía, no lo tomó como un match oficial, pero sin embargo Fischer, luego del match aparece la calificación ELO. Una cosa muy curiosa, porque tú sabes, cuando un ajedrecista deja de participar durante mucho tiempo, el ELO se congela y se retira del listado de FIDE. Más cuando estamos hablando de alguien de la superélite como era Fischer, que era el campeón del mundo en el año 72. Bueno, durante todos esos años, después Fischer desapareció del ELO. Cuando Fischer le gana a Spassky, la FIDE lo incluye nuevamente en el listado de ELO. Primero lo incluye con el mismo ranking que tenía en el año 72, que era 2.785 puntos. Y Fischer aparece así. Kasparov primero, que tenía 2.800. Fischer, 2.785 como sombreado, como que estaba ahí en proceso. Así aparecían en las revistas, en las publicaciones. Yo lo he visto.
y debajo aparecía, por ejemplo, Karpov en tercer lugar. Entonces la gente quedó un poco sorprendida, porque dicen, ¿cómo? Fischer al final está en el Elo, no está en el Elo, ¿qué pasa? Lo ponen con el mismo Elo que tuvo en el año 72, es algo imposible, porque indefectiblemente su actuación con Spassky tenía que haber producido alguna variación en su Elo, no podía quedar exactamente igual que como estaba en el 72. Bueno, hubo toda una serie no de críticas, pero como de comentarios que llegaron a la FIDE. Entonces la FIDE después hizo un invento raro, de esos que suele hacer la FIDE, y logró hacer como un promedio, una cosa medio extraña, donde finalmente lo colocan a Fischer con 2.585 puntos de Elo, algo muy extraño. O sea, lo bajan 200 puntos de Elo y lo colocan por el puesto, no sé, 90 del ranking mundial, lo cual también era, o sea, las dos cosas eran absolutamente absurdas, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo, como Fischer no prosiguió en el ajedrez, se fue, eso directamente se esfumó, como pasa siempre, y desapareció el ranking. Bueno, después de ese match, tú mencionaste que pensaban, y me incluyó, pensábamos que Fischer iba a retornar al ajedrez. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué crees que no continuó? Bueno, el tema de por qué Fischer no continuó en el ajedrez, eso es algo un poco, sería muy personal. Habría que habérselo preguntado a Fischer. De todas maneras, las veces que le preguntaban cosas muy directas, Fischer no echaba demasiada luz sobre los asuntos, dejaba todo un poco en la penumbra, ¿no? Él tomaba sus decisiones así. Yo creo, haciendo la interpretación, que Fischer volvió al ajedrez en el año 92 básicamente por dinero. Es así, lo tengo que decir de esta manera. No por ningún otro motivo. Entonces, todas las especulaciones que se hicieron al respecto, sobre que, bueno, después del match iba a jugar otro match con Judith Polgar, que al final ese match lo jugó Spassky. Spassky juega con Judith Polgar en el año 93, en enero del 93, apenas 2 meses después de terminado el match con Fischer, juega con Judith Polgar, precisamente por el espaldarazo que le da digamos, todo el fervor que generó el match con Fischer. Spassky aprovechó también eso, volvió a estar en las noticias y jugó el match con Polgar. Bueno, ese match lo iba a jugar Fischer, no se produjo, después dijeron que iba a jugar con Karpov por una bolsa de $10 millones y con Kasparov por una bolsa de $20 millones, lo cual ya era la demencia absoluta, porque $20 millones para el ajedrez era impensable. Creo que ni siquiera una pelea de boxeo en esa época tenía semejante bolsa. Bueno, y yo creo que Fischer lo que hizo fue tomar su dinero, que era mucho. A él le quedaron cerca de 3 millones, creo que $3.250.000 era la bolsa para el ganador y 1.750.000 para el perdedor. Él tomó su dinero y dijo, bueno, yo con esto ya está, ya estoy, invierto, hago inversiones y no quiero jugar más. Y bueno, eso se debe a que de alguna forma comprometía su orgullo, su nombre, sus lauros conseguidos, si seguía jugando y perdía, y no tenía ningún sentido, porque él ya había hecho todo en el año 72. Él en el 72 logró la cúspide máxima que puede lograr un ajedrecista, fue no solo por el resultado deportivo, sino que fue, como dije, una personalidad trascendente de ribetes de fama mundial por encima del deporte, era una de las grandes personalidades de inicios de la década del 70, entonces, ¿qué sentido tenía seguir? Evidentemente, todo lo que pasara después de eso iba a ir en decadencia, mucho más en el año 92. Entonces, Fischer directamente hizo lo que tenía que hacer y se retiró. Para mí fue, en ambos casos, una decisión acertada. Bueno, sí, acorde como con la personalidad de Fischer, ¿no? Y de sus intereses. Sí. Oye, ¿qué pasó con Fischer después de 1992? Bueno, ¿qué pasó con Fischer? Fischer, luego de 1992, él no podía retornar a Estados Unidos, donde vivía. Él vivía, antes del match, vivía en Pasadena,
en California, y él no pudo volver porque tenía pedido de captura por el gobierno norteamericano, precisamente por lo que decía antes, por jugar en zona de guerra, ¿no? En zona prohibida por la ONU. Recordemos que de las 30 partidas del match de este año 92 se jugaron 15, o sea, la mitad se jugó en Sveti Stefan, esa isla muy bonita en Yugoslavia, que era prácticamente un paraíso, y la otra mitad se jugó en Belgrado, un lugar muy frecuente. Belgrado en Yugoslavia, un lugar muy frecuente para los eventos ajedrecísticos. De hecho, ahí Spassky había perdido su match de final de candidatos con Korčuli en el año 77. Bueno, volvió a perder, no le fue muy fructífero. Pero digo, entonces Fischer se quedó pululando en Europa, se quedó en Hungría, fue recibido en casa de las Polgar, de las hermanas Polgar y su familia. Estuvo ahí durante un tiempo, también estuvo con otros amigos húngaros, como por ejemplo Pál Benko, el gran maestro húngaro estadounidense. Estuvo con el legendario Andor Lilienthal, muy famoso Lilienthal, que había ganado la partida a Capablanca en Hastings en el año 34. Fischer siempre se lo recordaba, le decía tú E5 por F6, que era la jugada fabulosa que Lilienthal le había hecho a Capablanca. Cada vez que lo veía le decía tú E5 por F6, le decía, y Lilienthal, bueno, se sonreía. Y bueno, Fischer estuvo ahí, también, bueno, tuvo amistad con maestros de menor envergadura, y bueno, quedó ahí. Posteriormente, en el año 96, él vino aquí a Buenos Aires, algo increíble. Fue uno de los pocos países donde viajó porque iba a hacer la presentación mundial de su nuevo juego, el Fischerandom, que como todos saben es un ajedrez aleatorio que mantenía la posición de la segunda fila de los peones, pero la posición de las piezas en la primera fila se sorteaba con un mezclador antes de la partida, lo cual impedía cualquier preparación en aperturas. Y él estuvo aquí en Buenos Aires, yo estuve muy cerca de ir a verlo, lamentablemente no pude por unas cuestiones personales. Fue todo un poco, igual fue todo un poco accidentado, no se sabía bien dónde iba a estar. Después apareció presentando, hizo la presentación en conferencia de prensa, pero finalmente el match que él había dispuesto de Fischerandom, Fischer era como una especie de ideólogo, y el match iba a ser entre un maestro argentino y su asistente, el filipino Eugenio Torres. No se llevó a cabo, así que no pudimos ver nada. Si no, hubiera ido yo mismo a ver una de las partidas de ese match. También aprovechó la oportunidad para acusar al gobierno norteamericano de no protegerlo ante esta situación. Luego sí, anunció la presentación del Fischerandom, aunque sin dar demasiados detalles. Respondió todas las preguntas que pidió que fueran por escrito, exigió distancia respecto de los camarógrafos y fotógrafos. En fin, se comportó como un genio con mal genio. Su presencia generó admiración entre los presentes, aunque algún cuerpo muy ocupado decidió aprovechar el discurso de Bobby para echarse una buena siesta. Es uno de los editores, está entre los 10 editores más importantes de los Estados Unidos, y digamos el que fue responsable del tema del CD-ROM, el señor Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me encegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Pero bueno, él quedó así. Después, bueno, pasa todo lo que pasó, lo que ya se conoce, ¿no? Después de que volvió a Europa, él, bueno, empieza a deambular por Japón, empieza a deambular por toda esa zona de Oriente, y bueno, todo lo que después ya sabemos que es la historia menos agradable.
Bueno, Cristian, hemos abarcado en un pantallazo lo que podemos considerar como el match del siglo. Yo no creo que ningún evento ajedrecístico pueda causar la emoción y la pasión que ocasionó este evento en todos los seguidores del ajedrez, en todas las personas que amamos el ajedrez. Entonces, pues ya sabemos un poco más de todo este evento. Agradecemos a todos nuestros espectadores por su amable atención. Stefan. At first, when Vasilievich told the world of his sanction-busting propaganda coup, no one took him seriously. How could this strange Yugoslav businessman succeed where Ferdinand Marcos and the Shah of Iran had failed? But the incredible had happened. 20 years after losing the World Championship, Boris Spassky was going to get a return match, confident of beating. As the media descended on Sveti Stefan in the run-up to the match, two burning questions were in everyone's mind. One, will he really sit? The former world chess champion Boris Spassky waits very much for coming, and you're a great audience. I hope to see all of you again very soon. For organizers, I think the conditions were nearly perfect, and I'm very pleased with everything. I'm pleased with the result of the match, and I'm pleased with my play.
Okay, well, thank you so much. Thank you, Boris, for taking your time to spend with all of us. Thank you. Really appreciate it. I'd like to tell you that 17th of January, when Bobby died, it shocked me, and even now I'm still under the shock of this loss of the world of chess. Because in my view, he was probably the most honest and the most vulnerable person in chess history. He never made any politics or just like very tragic and very honest, very pure personality for me. He could be sometimes very brutal to give you but inside of him it was like a crystal, like a very pure pity. Yeah. Okay, thank you.